La nueva entrega de Mundo Jurásico acaba de estrenarse y hoy quiero contarte algunos datos curiosos que probablemente no conocías sobre la saga original de Parque Jurásico. Pues te cuento, en la primera película de la saga, una de las secuencias más famosas fue bastante problemática. Estamos hablando de la primera vez que tanto los espectadores como los protagonistas vemos a un dinosaurio con la mítica escena del brachiosaurio. Laura Dern comentó que rodar esta escena fue bastante difícil y tomó mucho tiempo debido a que el dinosaurio no estaba realmente ahí. Obvio, ¿no? Increíble. Lo complicado era que los actores no tenían nada contra lo que reaccionar y que Spielberg improvisaba sobre la marcha y era bastante difícil seguirle el ritmo. En esta secuencia ocurre otro momento icónico y es cuando el personaje de Jeff Goldblum dice la famosa frase de You did it. You crazy son of a you did it. Y es que originalmente esto fue lo que le dijo un trabajador de efectos visuales a Steven Spielberg cuando vio por primera vez una demo de CGI del brachiosaurio. También tenemos al gigantesco T-Rex, que fue todo un desafío para la producción. Era un animatrónico de casi 8 metros de altura y pesaba más de 7 toneladas e incluso tuvieron que levantar el techo del estudio porque no cabía. E incluso gran parte del equipo llegó a aterrorizarse. Comentaban que a veces estaban comiendo y de repente el T-Rex se movía solo. Luego de un tiempo el equipo de producción se dio cuenta que esto era debido a un mal funcionamiento por la fuerte lluvia a la que estaba expuesto el animatrónico. Reparar estos daños causó mucho tiempo de retraso en el rodaje. El sonido del T-Rex es lo más curioso de todo, ya que en realidad, como no se sabe con exactitud cómo hacían estos animales, el diseñador de sonido tuvo libertad creativa completa para hacerlos. Mezcló sonidos de perros, caimanes, pingüinos, tigres, el chillido de un elefante bebé y, por supuesto, el sonido de 2 tortugas apareándose. En fin, la gente está más loca. Otra de las famosas escenas con dinosaurios, que por cierto no salen tanto en pantalla como podríamos pensar, es cuando el grupo se encuentra a un Triceratops enfermo. Triceratops enfermo. Casi no me sale. Me salió más o menos ahí. Al igual que el T-Rex, este tampoco era CGI. La mayoría de escenas con dinosaurios eran filmadas en un estudio en Los Ángeles, pero Spielberg quería grabar esta específicamente en un exterior en Hawái. Así que el estudio Stan Winston, el encargado de los animatrónicos de la película, construyó un animatrónico para el Triceratops y cavó un hoyo en la tierra donde puso a 8 titiriteros manejando los cables. La parte trasera del dinosaurio también tenía una puerta con 4 personas dentro, por lo que en total se necesitaron 12 personas para manejar al Triceratops. El rodaje se llevó a cabo en la isla hawaiana de Kauai. Sin embargo, la producción se interrumpió cuando 3 semanas después el huracán Iniki azotó la isla. Este lugar fue completamente devastado. Los vientos de más de 193 km por hora dejaron sin electricidad a los sets de la película. La productora Kathleen Kennedy tuvo que viajar a Honolulu en un avión del Ejército de Salvación solo para llegar a un teléfono público. Desde allí coordinó el regreso del equipo a Los Ángeles y organizó el transporte de más de $20,000 en ayuda humanitaria a Kauai. Cuando llegó la tormenta, Steven Spielberg agarró al director de fotografía, Dean Cundey, y se lo llevó a filmar el huracán. Algunas de esas tomas se incluyeron en la película, así que cuando vean los planos de las increíbles olas chocando contra la isla nublar, ese es el huracán Iniki. Iniki, lo que sea, no sé cómo se llama, dice que es Iniki. Y otro dato curioso, el insecto que se encuentra atrapado dentro del ámbar, de donde sacaron la sangre de dinosaurio para extraerle el ADN, es nada más y nada menos que un mosquito elefante, la única especie de mosquito que no chupa sangre, por lo que no podría tener el ADN del dinosaurio. Y se preguntarán, ¿por qué tengo este outfit tan bueno? Pues les explico, es que esta parte se me había olvidado grabarla. Después me acordé, no, ese dato curioso no lo dije en el video y tal, y esto se lo estoy grabando como 3 días después. Y ya para ese entonces vi la película Jurassic World, muy buena, vayan a verla. Además que están poniendo el tráiler de la Odisea de Christopher Nolan. Te voy a dejar un videito aquí para que lo veas, que hablo de eso. Y bueno, nada, en el cine me dieron esto. Me dieron esta capa por si llueve en el parque. ¿Se acuerdan la parte? ¿Se acuerdan lo que les hablé de ciclón en el parque Jurásico, no sé qué, que llovía mucho? Pues esto. Esto por si llueve. Y me dieron esto y me dieron una credencial porque ahora soy ingeniero secuenciador de ADN del parque Jurásico. Tiene una peste a palomita de maíz, a mantequilla y a grasa la capa esta, que sé que me voy a tener que bañar de nuevo. Porque... Bueno, en fin. Ahora, también, les voy a enseñar otra cosa. Espera. Miren esto. Me dieron también en el cine... Escucha. Mira. ¡Ay, Dios! Espérate, se cayó todo el mundo. Se me cayó un poquito de Minecraft. Mira. ¿Qué? Un incubador donde está el dinosaurio adentro. ¿Ven?
¡Buah! Guapísimo que sí. Entonces, esto es un vaso. Tú haces así. Haces así, saca, y esto es un vaso que tú llenas. Toma, ahí tenía metida la capa. Probablemente ahí cogió la pesta de mantequilla. En fin, y aquí, y a esto se lo tengo puesto en mí. Que no sé si ustedes han visto. Mira que guapo. A ver. Este es mi nuevo estante para guardar el muñequito, ¿sabes? Entonces aquí tengo el incubador ahí abajo, alumbrando el cómic de los Thunderbolts, por lo que se me cayó la Capitana Marvel. A ver. Bueno, más o menos. Y Yelena. Ah, y el Mandaloriano también. Qué bien. Bueno, así se queda. Ahorita lo arreglo. En fin. Seguimos con el video. Esto. Bah, huele a mantequilla, tú. Es que mira, lo que pasa es que Yelena me muero. Bueno, en fin. Yelena, esta, te voy a explicar por qué se cayó. Es que esta, Yelena, está para así y se cae, loco. Hazme un fusco parado así, recto, no sé. Entonces, está así y se cae. A ver cómo doblo la capa esta. Otro de los momentos más icónicos de la película es cuando vemos a un vaso de agua vibrar al ritmo de los pasos del T-Rex. Spielberg tuvo esa idea mientras escuchaba en su coche al grupo estadounidense de funk Tierra, Viento y Fuego y el retrovisor vibró. Para lograr este efecto en la película se colocaron cuerdas de guitarra debajo del salpicadero del coche y con la nota correcta el agua vibró. Quizás no lo sepan, pero la película de Parque Jurásico es una adaptación a la novela del mismo nombre escrita por Michael Crichton. El concepto fue considerado tan fuerte por Hollywood que los grandes estudios ya estaban luchando por los derechos del libro incluso antes de que se publicara. Warner Bros. Ya tenía a Tim Burton para dirigir la adaptación y hasta James Cameron quería hacer la película, e incluso dijo que hubiese sido algo así como Aliens pero con dinosaurios, protagonizada por Charlton Heston y Arnold Schwarzenegger. Algo así. Pero al final de la historia, Universal se quedó con los derechos gracias a la buena relación que tenía Spielberg con el escritor. Y es que en ese momento Spielberg ya estaba trabajando en la preproducción de una película basada en otra de las novelas de Michael Crichton, que luego se convertiría en la famosa serie de televisión Urgencias protagonizada por George Clooney. Spielberg quería que su próxima película fuera La lista de Schindler, por lo que el director de Universal le hizo una oferta: haz Parque Jurásico y luego hacemos La lista de Schindler. Y exactamente así pasó. Spielberg terminó de rodar Parque Jurásico y sin descanso se puso a trabajar en La lista de Schindler. El problema era que todavía quedaba una extensa postproducción para Parque Jurásico, así que tuvo que trabajar en ambas películas al mismo tiempo. Para eso le pidió ayuda a su amigo y frecuente colaborador George Lucas, que puede que te suene obviamente. En aquellos momentos era también el director de Industrial Light and Magic, la compañía encargada de los efectos visuales de Parque Jurásico. Y aquí es donde viene lo más curioso, y es que Steven Spielberg se encontraba en Polonia rodando La lista de Schindler, pero aún así quería mantener una comunicación abierta con el equipo de Los Ángeles que trabajaba en Parque Jurásico. Así que rentó 2 canales de satélite de la televisión polaca y los mantuvo abiertos todo el tiempo. Esto costaba aproximadamente $1.5 millones a la semana. Porque lo que pasa es que no había WhatsApp, ¿sabes? No se podía escribir: oye, ¿cómo va eso? Ya me pusieron el dinosaurio tal. En fin. Nada, no más caso. Como es típico en la mayoría de las películas, los actores que interpretan a los personajes principales generalmente no fueron la primera opción. Por ejemplo, para el papel de John Hammond fueron considerados Marlon Brando, Clint Eastwood y hasta Sean Connery, pero este último lo rechazó y el papel acabó siendo al final para el legendario actor británico Richard Attenborough. Esto también ocurrió para el papel del Dr. Alan Grant, en los que estuvieron muchísimos nombres considerados durante el casting como Dennis Quaid, Kevin Costner y William Hurt. Este último lo rechazó porque dijo que no le gustaba mucho este tema de los dinosaurios. Otro actor que recibió una oferta fue Kurt Russell y también le rechazó, ya que no se pudo poner de acuerdo con Spielberg con el tema del salario. Y hasta Harrison Ford fue contactado por Spielberg, pero lo rechazó también porque dijo que se parecía un poco al personaje de Indiana Jones. Al final, este papel fue para el actor Sam Neill. Parque Jurásico no solo fue la película más taquillera de la historia y la primera en sobrepasar los $1.000 millones, sino que también tuvo un gran impacto fuera del cine. Generó tanto interés en los dinosaurios que el estudio de la paleontología tuvo un aumento récord de estudiantes en los años posteriores al estreno. Y si se preguntan cuánto costaría un Parque Jurásico en la vida real, pues siéntate porque está caro.
Estaba bastante caro, ya te digo yo. Te advierto. Pues según Fandango, construir el parque costaría unos 1.500 millones y comprar una isla frente a Costa Rica del tamaño de la isla Nublar, pues unos 10.000 millones más. 26 millones para investigación, 32 millones para gastos generales y 200 millones anuales para el alimento de los dinosaurios. Así que bueno, si se animan, pues ya tienen el presupuesto. Cuando quiera, me llaman y yo trabajo. Le echo comida a los T-Rex. Mentira, no lo hago. Le tengo miedo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te hayan gustado todos estos datos curiosos. Déjame en los comentarios alguno otro que conozcas por ahí de Parque Jurásico, Mundo Jurásico, lo que sea. Y no olvides suscribirte, seguirme en TikTok y darle like al video si te gustó. Y nada, nos vemos en un próximo video. Déjame en los comentarios si quieres ver algo en específico así y tal. No, habla sobre tal cosa. Y yo te lo hago. Así que nada, gracias.